Uso ético de la información. Semana 5. Temario. Plagio. Derechos de autor. Citas y referencias. Creative Commons. Plagio. Es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias, negando a los autores y creadores de contenido el crédito que se les debe, ya sea deliberado o no intencional. El plagio viola los estándares éticos en la erudición. En mi opinión, es robarte las ideas de una persona y utilizarlas como si fueran propias. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Aquí unos ejemplos. Tomar la fuente de la que se obtiene la información. Citar la frase o párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Ejemplos de plagio. Crear citas falsas para acreditar ideas que no son tuyas, citando las palabras de alguien sin reconocerlas. Copiar o comprar un trabajo de investigación, término y entregarlo como propio. Utilizar las palabras exactas de otra persona en su propio trabajo sin citar la fuente o acreditar el autor. Parafrasear o reestructurar ideas confiando demasiado en el trabajo original del autor. Derechos de autor. Los derechos de autor protegen una gran variedad de obras. Se utilizan para describir los derechos de los creadores. Existen dos tipos de derechos de autor, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son todas las compensaciones financieras que el autor recibe por la publicación y uso de su obra. Los derechos morales, el autor es el único dueño de la obra y solo él puede autorizar la publicación de su material. ¿Qué tipos de obras protegen los derechos de autor? Libros, artículos, obras musicales, de danza, dramáticas, obras pictóricas y dibujos, escultóricas, caricaturas e historietas, obras arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, obras fotográficas, obras de arte que incluyan diseño gráfico y textil, entre otras. Las citas son reproducciones o transcripciones de ideas que originalmente pertenecen a otra persona, pero que tienen la función de dar soporte a un argumento o idea propia, las cuales pueden ser de dos tipos, citas textuales y citas parafraseadas. Las citas textuales son iguales al texto original y las parafraseadas es la representación de una idea con diferentes palabras. Referencias. Es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento. En esta ocasión mencionaremos tres estilos: Harvard, APA y Chicago. El estilo Harvard, en este sistema se utiliza un formato en el que mencionan el apellido del autor, seguido por el año de la publicación y la página de la cual se obtuvo la información. Al final del trabajo, proyecto o producto, se menciona la referencia completa. Estilo APA. En este estilo, los manuales de la APA contienen sugerencias y recomendaciones para homologar formatos y, por supuesto, los estilos de citación y referencias. Cabe mencionar que el manual tiene hasta la fecha 6 ediciones, pero de manera continua se incluyen modificaciones como, por ejemplo, citar información de redes sociales como Facebook y Twitter. En el estilo Chicago, el manual, además de ofrecer los lineamientos para homologar la formación de citación y de bibliografías para trabajos académicos, tiene una extensa compilación de consejos de gramática, ortografía y tipografía. Te dejo unos ejemplos de citas en estilo APA. Citas cortas, menos de 40 palabras. Citas en bloque, entre paréntesis. Cita en bloque con cita narrativa.
Referencias en estilo APA. Citas entre paréntesis, citas narrativas. Ejemplo de citas en estilo Chicago. Ejemplo de referencia en estilo Chicago. Libros con más de 3 autores. Autor corporativo. Capítulo de un libro. Ejemplo de citas estilo Harvard. Hasta 6 autores, más de 6 autores, si el autor es anónimo. Ejemplo de referencias en estilo Chicago. Creative Commons. El proyecto Creative Commons es una organización dedicada a crear instrumentos legales a través de los cuales los autores y creadores de contenidos pueden compartir sus obras de manera gratuita, estableciendo ciertos permisos y restricciones o eliminando cualquiera de estos. Sin embargo, es necesario mencionar que Creative Commons no es sinónimo de pérdida de los derechos de autor. ¿Cómo funcionan las licencias Creative Commons? Licencia de reconocimiento, licencia no comercial, licencias sin obras derivadas, licencias de compartir igual. La licencia de reconocimiento es cuando se utiliza la obra, será necesario mencionar a quién o quiénes la crearon. No comercial. La obra no puede ser usada con fines de lucro. Sin obras derivadas. Permite el uso de una obra, pero no para crear contenidos derivados de ella. Es decir, que a partir de una original se crean copias con modificaciones. Compartir igual. Una obra puede tener derivados, pero dichos derivados no deben tener esta misma licencia. En conclusión, la combinación de estas 4 licencias son las que establecen los permisos y restricciones determinados por los autores. En este aspecto, los creadores de obras artísticas y literarias no pierden sus derechos de autor, sino que facilitan el uso de sus materiales. Aquí te dejo unos ejemplos de Creative Commons. Wikimedia Commons, Internet Archive, Flickr, The Commons, Pixabay, Yamendo, Basecamp, Incompetech.com, Free Music Archive, Música Libre Uruguay, Vimeo y Radioteca.